buenas noches, respetado profesor Rodrigo del SIC, distinguidos compañeros. En la noche de hoy, la compañera Jocelyn Jaripio, Darlene Acevedo y mi persona Josué Guar tenemos el gusto de compartir con ustedes lo que es la tercera parte del libro de Derecho Civil y Obligaciones del profesor Claudio Tinson, efecto, transmisión y extinción de la obligación. Entraremos a comprender directamente lo que es el capítulo 14, que trata sobre la resiliación y el mutuo disenso, que en sus generalidades podemos decir que la obligación se extingue cuando sucede un hecho al que la ley le atribuye la disolución del vínculo jurídico que exista entre el acreedor y el deudor. Ahora bien, el concepto de mutuo disenso nos dice que es una forma en la que también se puede extinguir la obligación y que ésta tiene un carácter muy particular, tanto que esta forma parte de uno de los pilares que fundamenta nuestro sistema en sí, es decir, el libre ejercicio de la autonomía privada. Por ejemplo, el contrato privado celebrado libremente entre dos sujetos, para dejar este contrato sin efecto, o sea, para extinguirlo, tiene que ser por acuerdo de los mismos contratantes. Lo que quiero decir con esto es que la misma voluntad que tuvo la facultad para crear el vínculo es la misma que puede resolver. Y esta figura jurídica es tan antigua como la del Códex de Justiniano, que ciertas personas tenían la facultad de vincularse jurídicamente, reglamentarse y editarse entre ellas. La naturaleza jurídica en la doctrina del mutuo disenso también se denomina distrato, que es lo opuesto a contrato, y lo que ella busca es resolver, ya que su finalidad es dejar sin efecto las relaciones jurídicas. Ahora bien, si el mutuo disenso es una forma de extinción de la obligación, ¿por qué no se encuentra ubicado en el Código Civil, junto al pago, la novación, la compensación, la condonación? Nos vamos al artículo 1106 del Código Civil, que reza así: los contratantes pueden establecer los pactos, las cláusulas y las condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarias a la ley, la moral ni al orden público. En esta parte sostiene Garay diciendo que de la misma manera que podemos crear obligaciones, podemos dejarlas sin efectos, por mutuo acuerdo. Más bien, esta parte del mutuo disenso es esa parte voluntaria, esa parte en la que se puede extinguir la obligación sin esa necesidad de que exista el pago, una novación o una de estas figuras que reglamenta el Código Civil como una forma de extinción de la obligación. Hay ciertos requisitos para la resiliación. Primero, que exista el contrato y que sus prestaciones no se hayan cumplido al menos en su totalidad, puesto que no se puede extinguir algo que ya no existe o algo que aún no existe. También nos dice que la manera que se puede extinguir, que se busca de la manera que no se afecten los derechos inalienables de alguien, de cada persona. Esta tiene que cumplir con ciertas formalidades, claro. La primera es que se mantenga lo que es el contrato original, el que se firmó en sus pactaciones, para poder atribuirle lo que es la disolución. También el mutuo disenso es irretroactivo, puesto que este no tiene efecto hacia lo que es el pasado, más bien una vez que se forma, tiende a regir hacia futuro, ya que se trata de negocios que son bilaterales entre los contratantes. Esto siempre y cuando no afecte los derechos de un tercero, porque el mutuo disenso resulta ineficaz cuando se puede afectar los derechos a un tercero, puesto que las decisiones que se toman bilateralmente entre dos contratantes son decisiones que, si se encuentra un tercero dentro del contrato, pueda que estas decisiones puedan afectar los derechos de un tercero. Algo más, el mutuo disenso es expreso, puesto que este tiene la facultad autónoma de crear obligaciones, de crear contratos y de deshacerlas, sin esa necesidad de que tenga que haber un tercero que lo fiscalice o lo regule. El pago como modo de extinción de extinguir las obligaciones. El pago es el cumplimiento, es el hecho de cumplir las obligaciones. Es decir, que es realizar las prestaciones que dichas obligaciones le imponen al deudor.
Esta ya puede ser por la entrega de cierta cantidad de dinero o de un objeto debido, o la realización del hecho prometido. El pago en cuanto a cumplimiento de la obligación tiene demasiadas expresiones y que se utilizaron en el derecho romano, en donde con el nombre de solutio, cuya ese término actualmente está en desuso. Así que para definir lo que es el pago, debemos acogernos a la definición que da Egneseru, que también fue aprobada por Pérez y Alguer, en donde dice que el pago es la realización del mandato dirigida al deudor. Siendo que el pago es una forma de extinguir las obligaciones que implica su cumplimiento ya natural, este puede ser realizado por cualquier persona, sin que sea necesaria su legitimidad, salvo que la obligación tenga como elemento esencial la calidad y circunstancia de las personas del deudor. Ese supuesto de las llamadas obligaciones intuito personal, situación que se produce básicamente a algunas obligaciones de hacer. Es lógico que el pago deba ser realizado por el deudor, y en algunas obligaciones como la personalísima, solo él podrá efectuar. Para que el pago por el deudor sea válido, este ha de ser una persona capaz, por lo que él, si el deudor incapaz hubiera pagado, podría reivindicar las cosas y continuaría obligado, salvo que el acreedor lo hubiera consumido de buena fe, en cuyo caso la obligación queda extinta. También hay que tener en cuenta de que el pago es una persona incapacitada para administrar sus bienes, será válido en cuanto se viene convertido en su utilidad. También será válido el pago es a un tercero en cuanto se viene convertido en utilidad el acreedor. Por tanto, el pago es incapaz de todos los demás escenarios, no extingue la cumplimiento de las formalidades del caso. Como se sabe, las obligaciones de dar, la transmisión del dominio resulta ser la esencia del pago. Y por ello, conforme a lo que está en este artículo, el cumplimiento de las formalidades del caso. Como se sabe, en las obligaciones de dar, la transmisión del dominio resulta ser la esencia del pago. Por ello, conforme a lo que está en el artículo 1232 de nuestro Código Civil, se entiende transmitido el dominio al realizarse la entrega de la cosa debida. Les voy a hablar sobre el concepto etimológico, el origen, la clasificación y algunas características de la novación. La novación es la modificación o extinción de una obligación jurídica o la transmisión por parte de otra obligación posterior. Esta palabra o denominación proviene o nace de la voz latina novatio. A su vez, este término proviene del sustantivo novus, que quiere decir cambiar o transformación. La naturaleza jurídica de la novación como un medio de extinción de las obligaciones se refleja o le encontramos en que la novación es vista como un acto jurídico híbrido o complejo que forma parte de los actos extintivos en cuanto soluciona de la misma manera que el pago. Esta es una forma de extinguir una obligación. Algunos de los requisitos de la novación como medio de extinción de las obligaciones: una es la existencia de una obligación anterior o primitiva, el nacimiento de una nueva obligación o los rasgos diferenciales entre ambas obligaciones, o sea que tiene que haber una diferencia entre una obligación de la otra. En el artículo 1090 nos reza que para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya, es preciso que así se declare terminantemente. La novación en el derecho romano, en esta época romana nos encontramos con la situación de que por carácter personalista y unipersonal que se dio sobre el derecho de las obligaciones de esta época, en la que la identidad de una obligación no se podía conservar si se traspasaba el acreedor o el deudor o se alteraba su contenido antes de su existencia.
La novación en el derecho francés. La doctrina en la legislación francesa define la novación como un acto jurídico que tiene como consecuencia un doble efecto, una obligación anterior y una nueva obligación que sustituye la obligación anterior. En el Código Civil no nos da una definición clara sobre la novación, pero lo consagra en el Código 89, que dice que las obligaciones pueden ser modificadas. 1. Variando su objetivo o sus condiciones. 2. Sustituyendo a la persona del deudor. Y 3. Subrogando un tercero en los derechos del acreedor. Uno de la clasificación de la novación es la clasificación atendiendo a su constitución. Esta puede ser táctica y expresiva. Y la clasificación sobre la base del elemento afectado. Esta clasificación es la más aceptada por las legislaciones mundiales. Una de las características de la novación es que es un convenio que se celebra entre los sujetos que forman parte de esta obligación jurídica o primitiva. En la novación existen dos deudas, una que es la original o la primitiva y la otra nueva deuda, que es la que extingue la primera obligación. Se puede decir que la novación es un acto de doble función, que por una parte se extingue una obligación y por otra parte nace una nueva obligación que sustituye la obligación anterior. Para mí, un ejemplo de novación, y esto vendría siendo un ejemplo de novación en pago de evasión, es el refinanciamiento. Es que tengo una serie de deudas, pero no puedo pagarlas. Entonces hago un préstamo, un banco me ofrece pagar mis deudas y entonces quedaría ya reemplazando las deudas anteriores y quedo con la nueva deuda que es con el banco que me pagó las deudas. Ya esto sería un tercero. Aquí se incluiría un tercero, ya quedo con otra deuda. Esto para mí es un pequeño resumen de la novación.